Bienvenidos a este rincón de paz y reflexión. Pónganse cómodos en su lugar favorito y busquen un momento de tranquilidad absoluta. Permítanse por unos minutos dejar fuera todas las prisas del mundo exterior y las preocupaciones del día a día. Hoy nos convoca un relato que seguramente han escuchado muchas veces a lo largo de su vida, pero que siempre tiene algo nuevo que decirnos al corazón. Es la historia de un día donde el tiempo pareció detenerse por completo. Un día de sombras largas que al final nos trajo la luz más grande de todas. Hablamos de lo que ocurrió aquel viernes hace más de 2000 años, en las calles de una Jerusalén desbordada de gente. Fue un evento que cambió el destino de la humanidad para siempre. ¿Qué fue lo que realmente pasó en esas horas de silencio y sacrificio? ¿Por qué llamamos hoy como santo a un día que parece marcado por la tristeza y el dolor? Les invito a que me acompañen en este recorrido, narrado paso a paso, con el alma dispuesta y la mente en calma. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquel viernes, debemos situarnos primero en la atmósfera de la antigua Jerusalén. Era la época de la Pascua, y la ciudad estaba llena de peregrinos llegados de todos los rincones. El aire olía a hierbas amargas y al polvo de los caminos recorridos a pie. Bajo esa apariencia de fiesta religiosa, se respiraba una tensión invisible y pesada. Jesús era ese maestro de Galilea que hablaba de un reino diferente basado en el amor y el perdón. Él acababa de pasar su última noche con sus amigos más cercanos, en una cena que quedaría para la posteridad. Tras compartir el pan y el vino, se habían retirado a un huerto de olivos llamado Getsemaní. Allí, bajo la luz de una luna llena que bañaba los árboles centenarios, comenzó el calvario interior de Jesús. Mientras sus discípulos se quedaban dormidos vencidos por el cansancio, él se enfrentaba a la soledad más absoluta. Los evangelios nos cuentan que su angustia era tal que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Fue una lucha inmensa entre su voluntad como hombre y el plan trazado por Dios. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Esa fue la pregunta que les hizo a sus amigos. Es una frase que todavía hoy nos invita a pensar cuántas veces nos quedamos dormidos cuando alguien a nuestro lado necesita consuelo. La paz del huerto se rompió de forma violenta con el brillo de las antorchas y el sonido de las armas. Llegó Judas, quien era uno de sus elegidos, y con un beso entregó al maestro. Es un misterio profundo pensar cómo un gesto de afecto pudo convertirse en la señal de una traición. Jesús fue arrestado y llevado en medio de la oscuridad ante los tribunales. Primero lo interrogaron los líderes religiosos en un juicio lleno de prisas y falsos testimonios. Luego, al amanecer del viernes, lo condujeron ante el gobernador romano Poncio Pilato. Imaginen por un momento ese amanecer frío. El sol empezaba a iluminar las piedras blancas de la ciudad, mientras la mayoría de la gente despertaba sin saber que el destino del mundo se decidía en un palacio cercano. Pilato era un hombre acostumbrado al mando, pero se sintió profundamente confundido por la serenidad de aquel prisionero. No encontraba ninguna culpa en él, y así lo declaró varias veces ante la multitud. Sin embargo, la presión de los gritos y los intereses políticos empezaron a crecer como una marea imparable. Fue en ese tribunal donde vimos la fragilidad de la justicia de los hombres. Pilato intentó lavarse las manos de toda responsabilidad y dio a elegir al pueblo entre un criminal llamado Barrabás y Jesús. El grito de la gente fue ensordecedor, pidiendo que soltaran al Barrabás. Así fue como el inocente quedó condenado a la muerte más cruel de la época.
Antes de iniciar su camino final, Jesús fue azotado y humillado por los soldados romanos. Le pusieron una corona tejida con espinas largas y un manto de color púrpura para burlarse de su supuesta realeza. Le daban golpes y se reían de él con crueldad. Jesús aceptó todo aquel maltrato en un silencio que nos resulta asombroso. No hubo una sola queja ni un insulto de vuelta. Era un silencio que hablaba con más fuerza que cualquier grito de guerra. Era la fortaleza de alguien que sabe que su entrega voluntaria tiene un propósito de salvación para todos nosotros. Alrededor de media mañana, le cargaron el pesado madero de la cruz sobre sus hombros ya lastimados. Comenzó entonces el penoso camino hacia el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Las calles de Jerusalén estaban abarrotadas de curiosos y de gente que iba a sus asuntos cotidianos. Jesús caminaba con dificultad extrema y el peso de la madera se hundía en su piel herida. Es aquí donde aparece un personaje muy especial, llamado Simón de Cirene. Él venía del campo probablemente cansado tras su jornada de trabajo, y los soldados lo obligaron a cargar la cruz junto a Jesús. Simón no conocía a ese hombre, pero en ese gesto forzado terminó compartiendo el peso del Salvador del mundo. ¿Cuántas veces nosotros, sin buscarlo, terminamos cargando cruces ajenas que transforman nuestra propia vida? También estaban allí las mujeres de Jerusalén que lloraban desconsoladamente al verlo pasar en ese estado. Jesús se detuvo un momento para consolarlas a ellas, a pesar de su propio agotamiento. Su capacidad de entrega era tan grande que incluso en el umbral de la muerte, seguía preocupado por el dolor de los demás. Al llegar a la cima del monte, fuera de las murallas de la ciudad, fue crucificado. Eran cerca de las 12 del mediodía, y el calor empezaba a ser sofocante. Lo colocaron entre dos ladrones como si fuera un malhechor común. Los clavos atravesaron sus manos y sus pies, y la cruz fue levantada frente a los ojos de todos. Desde esa altura de dolor, Jesús no miró a sus verdugos con rencor. Sus primeras palabras fueron un ejemplo de perdón que todavía hoy nos maravilla. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas fueron sus palabras. Aquellas horas en la cruz fueron un testimonio de amor extremo y de paciencia infinita. Uno de los ladrones reconoció la santidad de Jesús en medio de la agonía y le pidió que se acordara de él cuando llegara a su reino. Jesús, con una ternura que traspasa los siglos, le respondió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Ni siquiera en la cruz dejó de ser un refugio seguro para los que sufren. Entonces ocurrió algo que la ciencia no puede explicar fácilmente. A pesar de ser mediodía, el sol se ocultó por completo y una oscuridad densa cubrió toda la tierra durante 3 horas largas. Era como si la creación entera estuviera guardando luto por su Hacedor. En medio de esa tiniebla, Jesús sintió todo el peso de la condición humana y exclamó con fuerza hacia el cielo: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Fue el grito de quien asume voluntariamente el sentimiento de abandono, para que nosotros nunca tengamos que sentirnos solos ante Dios. Cerca de las 3 de la tarde, sintiendo que ya había cumplido con todo lo que se esperaba de él, Jesús pronunció sus últimas palabras antes de partir: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Inclinó la cabeza y entregó su aliento final. En ese preciso instante, nos cuenta el Evangelio que el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló con fuerza. El centurión romano, que era un hombre rudo y acostumbrado a ver morir gente, se quedó impactado por lo que había presenciado. Él fue quien confesó en voz alta que verdaderamente ese hombre era el Hijo de Dios.
Fue un soldado extranjero quien reconoció la verdad en el momento de la derrota más absoluta. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz con mucha delicadeza antes de que anocheciera. Un hombre bueno y respetado, llamado José de Arimatea, pidió permiso para darle sepultura. Con mucho respeto, envolvieron el cuerpo en una sábana de lino limpia y lo depositaron en un sepulcro nuevo, cavado directamente en la roca. Una gran piedra circular fue rodada para cerrar la entrada definitiva. Y así, aquel Viernes Santo terminó en un silencio que pesaba en el aire. Las mujeres se retiraron a descansar, cumpliendo la ley, pero con el corazón roto. Los discípulos estaban escondidos por miedo al futuro. Parecía que la esperanza había muerto y que el mal había ganado la batalla final. Sin embargo, queridos amigos, este relato no termina en la tristeza de una tumba cerrada. Al llegar a este punto del camino, es normal que sintamos una profunda emoción. El Viernes Santo no es un día de fracaso, sino el día en que entendemos el valor del sacrificio desinteresado. Es la enseñanza de que la vida verdadera a veces requiere pasar por la entrega total. La reflexión que este día nos regala es muy sencilla, pero también muy poderosa para nuestra etapa de la vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades y los dolores que nos presenta el camino? Jesús nos mostró que el perdón es el arma más fuerte que existe y que el amor es capaz de vencer incluso a la muerte misma. Hoy les invito a que al terminar de escuchar estas palabras, busquen un momento de paz en su interior. Piensen en las personas que hoy cargan sus propias cruces de enfermedad o soledad y envíenles un pensamiento de cariño. El Viernes Santo nos recuerda que el dolor es una parte inevitable de la existencia, pero que nunca tiene la última palabra sobre nuestro destino. Deseo de todo corazón que este relato les traiga consuelo y una gran serenidad al alma. No tengan miedo a los momentos de sombra, porque es precisamente en la oscuridad donde la luz de la fe brilla con más fuerza. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la historia sagrada. Que la paz que nace de este Viernes Santo permanezca con todos ustedes y les recuerde siempre que son amados con un amor que no tiene límites ni condiciones. Reflexionen con calma sobre todo lo que hemos compartido y sientan la compañía constante de aquel que caminó antes que nosotros para abrirnos el paso.